vamos a empezar por un concepto súper básico aquí. Sí. Porque vamos a hablar acerca de una tecnología que no todo el mundo maneja, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo usted le explicaría blockchain a una persona sin conocimiento técnico? Bueno, es pensar en uno siempre coloca el ejemplo de la cadena del libro contable. Es pensar en un libro de cuentas donde uno va registrando todas sus transacciones de manera, bueno, por supuesto ordenada, con una estructura de datos. Uno siempre habla de una estructura de datos, de una manera, digamos que cada vez que entra una transacción en ese cuaderno, uno va llevando un registro, unas cuentas, ¿no? Y que después no vale echar para atrás esas cuentas, o sea, que uno va a querer alterar todo el libro contable, el estado, y entonces vas a la página tal y alteras un valor y un monto, porque eso entonces implicaría tener que reescribir todo, ¿no? Todas las hojas y todas las cuentas, ¿no? Bueno, más o menos esa es la primera idea, como el primer acercamiento a lo que es una cadena de bloques para las personas que no tienen como un conocimiento técnico, ¿no? Eso es yo le llamo la primera metáfora. El libro contable digital, y de hecho a la cadena de bloques, o sea, la cadena de bloques en la literatura es referida como un libro contable digital. Claro, ¿no? pero eso es un servicio que yo puedo simplemente descargar en mi computadora. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es un poco, sí lo puedes descargar, ¿no? Es un poco más, pero va un poco más allá. O sea, hay cosas que tú las puedes descargar y realizar desde tu computadora. O sea, por ejemplo, uno podría descargar un full node, un nodo full Bitcoin. Entonces tú participas a partir de ese momento dentro de toda la red global Bitcoin. Claro, ¿qué implica descargar el Bitcoin Core, ¿no? Que es el nombre que lleva? Bueno, que tienes que bajar una cadena de bloques, que es un archivo que va creciendo cada 10 minutos. Eso va creciendo y bueno, ya por lo menos tiene ahorita por lo menos 150 gigas. Esa es una de las maneras de participar. Bueno, hay otras, ¿no? O sea, uno podría descargar un wallet de manera ligera, los SPV, o sea, que son un wallet que no te obligan a descargar la cadena de bloques. Entonces, bueno, ¿qué operaciones puedes hacer tú ahí? Bueno, puedes realizar pagos, o sea, transacciones, recibir montos, pagos también en cripto, ¿no? Entonces es diferente. O sea, digamos, en función de lo que cada persona desea hacer, hay herramientas para eso. Entonces tú las herramientas o las montas en tu computadora y también existen las opciones de trabajarlas online. No tienes que descargar ningún tipo de software ni instalarlo. Entonces, pensemos por ejemplo el caso de Ethereum, que es de contratos inteligentes. Bueno, tú puedes escribir contratos inteligentes usando, ya existen herramientas online. Entonces tú a través de una interfaz online escribes tu contrato inteligente, lo compilas, verificas que haya consistencia en el contrato. Es una manera. Pero existen otras opciones donde tú descargas herramientas, el Truffle o otras herramientas, Ganache, y tú, digamos, todo ese desarrollo lo puedes realizar de manera confinada, digamos, de manera desconectada. Pero entonces, eso suena muy resumido, sí, para lo que implica en realidad, porque sí, ¿qué es lo que tiene que saber realmente una persona para poder hacer eso, para poder desarrollar con eso? Eso es interesante. Bueno, sí se requiere un nivel de conocimiento, digamos intermedio a avanzado, ¿no? Cuando quieres adentrarte en otra área de la cadena de bloques, porque uno puede ser un consumidor de la tecnología, o sea, operar con la tecnología. Digamos, montas un wallet, una famosa cartera y realizas transacciones, ¿no? Listo, hasta allí. Ahora está digamos, otras áreas que son las áreas de oportunidades en cuanto al desarrollo, ¿no? Y explotar las potencialidades de la blockchain, que bueno, sí te obligan a adentrarte más en el conocimiento de la tecnología. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, un conocimiento intermedio de programación, bueno, intermedio avanzado de programación. También hay niveles, ¿no? Porque uno puede interactuar con las herramientas hasta un nivel básico intermedio, y entonces, conociendo algunas librerías que ya existen por ahí de programación, puedes empezar a hacer algunos desarrollos, y después hay otras oportunidades que sean si tienes un conocimiento profundo del código. Como C++, por ejemplo. Como C++, por ejemplo, una persona que quiere desarrollar una cadena de bloques propia o quiere
crear su propio cripto basado en el código de Bitcoin. Bueno, tiene que descargar el código y alterarlo, modificarlo, que es totalmente factible. Entonces, bueno, tienes que conocer el C, el C++, son lenguajes de programación. Claro, y bueno, ya después de que uno tiene como que este conocimiento profundo de lo que realmente implica el desarrollo de blockchain, sí. Ahora pasemos a algo que a mucha gente no le gusta escuchar porque blockchain es puesto como esta solución mágica, ¿no? Y en realidad no lo es. ¿Cuáles son realmente los usos de blockchain? ¿Dónde realmente es aplicable? Mire, sí, ahorita hay como una especie de boom, ¿no? De moda. O sea, todo el mundo quiere resolver todo con una blockchain. Bueno, quieres, no sé, unas soluciones de base de datos que han funcionado muy bien y perfectamente con bases de datos tradicionales. Entonces la gente está pensando en blockchain y dice, bueno, no tiene como mucho sentido. Todo el mundo ahora, bueno, habla de los tokens y se ponen de moda los tokens. Bueno, en principio, el elemento principal que introduce la tecnología blockchain es un elemento de confianza que no existía en la internet. O sea, el internet es un entorno no confiable. Entonces, bueno, siempre hemos tenido elementos como las claves asimétricas, las claves públicas, ¿no? Y hemos operado a través de ellas, haciendo transacciones, pero siempre con un intermediario entre las partes. O sea, por ejemplo, nosotros realizamos una operación bancaria y hay siempre un intermediario, ¿no? O sea, ese elemento de confianza lo daba un tercero, la banca, por ejemplo. En el caso de blockchain rompe con eso, o sea, porque la tecnología te da una capa de confianza. O sea, de hecho, es una capa de confianza por primera vez en la historia del internet que permite que personas realicen transacciones sin necesidad de un intermediario, de un tercero. Ese es el potencial. Entonces, bueno, uno podría hablar de, bueno, eso es una de las aristas, porque después se han implementado otras cosas sobre cadenas de bloques. O sea, apoyándose sobre esa capa de confianza, se desarrollaron cosas como los contratos inteligentes, que se introducen con Ethereum, ¿no? Entonces, usted me estaba contando sobre los contratos inteligentes como otra aplicación de blockchain. Sí, correcto. Entonces, estamos hablando de los contratos inteligentes y, bueno, comentábamos que es una, digamos, de las aplicaciones de contratos inteligentes. Entonces, ¿qué hace el contrato inteligente? Bueno, si en principio la blockchain te da la capa de confianza y sacó ese tercero intermediario, bueno, ese elemento financiero en la relación de par a par, ahorita el contrato inteligente va más allá. Entonces incluso replantea muchas de las áreas, por ejemplo, las áreas de las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, los abogados dicen, bueno, van a tener que replantearse muchas de sus funciones, ¿no? Porque entonces un contrato inteligente toma acciones, o sea, se programan para eso, toma acciones en función de unos eventos que se dan, ¿no? Entonces, bueno, eso abrió toda una posibilidad, la posibilidad de crear tokens fungibles, no fungibles, que son unas especies de fichas de intercambio. Bueno, mucha gente está utilizando esos tokens ahora, sí. Es la nueva modalidad para financiarse, ¿no? Para financiarse, sí. Entonces surge todos estos nuevos conceptos de lo que es laico, ¿no? Entonces, bueno, explotó, como digo yo, me gusta ese término porque el abanico se abrió totalmente, ¿no? Bueno, entonces, es un término que usa mucho en computación, ¿no? Sí, una función explotó. Bueno, lo que pasa es que yo lo uso más bien, lo veo una visión positiva, en el sentido de que explotó, en el sentido que se abrió y entonces el abanico de posibilidades era, bueno, prácticamente imposible en el 2015, en el 2009 cuando se lanza el Bitcoin, determinar hacia dónde iba, o sea, todas estas cosas, estas áreas en las que iba a abrir oportunidades, ¿no? Como el internet. Cuando empezamos a tener las primeras aplicaciones de internet, bueno, nadie iba a pensar, o era muy difícil, a menos que seas un futurista, como los hay, de estas personas que tienen una visión a futuro muy poderosa, pero era muy difícil pensar que íbamos a poder enviar videos, que íbamos a poder tener videoconferencias y estar conectados en cualquier parte del planeta en cuestiones de segundos, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con el blockchain y está ocurriendo.
Ok, pero ahora usted me habla acerca de el poder, por ejemplo, de las comunicaciones, ¿no? Usted tiene experiencia, mucha experiencia, 16 años de experiencia, ¿no? En telecomunicaciones. Sí, correcto. ¿Cómo se aplica blockchain para el área de telecomunicaciones? ¿Es posible, no? Sí, bueno, eso es interesante. Ahora que me lo planteas así. Porque bueno, la blockchain es una capa dentro de lo que nosotros en el mundo de las telecomunicaciones conocemos como el modelo de capas OSI o el TCP/IP. Lo interesante es que se introduce ese elemento de confianza y ahorita pudieran, eso habría que verlo, está interesante esa pregunta. O sea, tendríamos que ver en qué áreas podría entrar la blockchain y cómo podría ser probablemente más segura las comunicaciones. Es más, a veces miren esto, he pensado en esta posible aplicación. El caso de los teléfonos, los robos de teléfonos, ¿no? Entonces siempre, bueno, esas son soluciones que las tienen las empresas que ofrecen tecnologías de telecomunicaciones, tienen unos servidores en donde uno bloquea, cuando se te roba un teléfono, uno lo reporte y bloquea ese teléfono, o sea, lo introduce en una lista de bloqueos de terminales para que no pueda ser utilizado. Bueno, el tema es el siguiente: cada operadora celular tiene su propia base de datos de teléfonos bloqueados, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo registro mi teléfono, la persona probablemente no lo pueda usar en una operadora, pero probablemente lo pueda usar en otra operadora, ¿no? Entonces, bueno, la solución que se le da a eso es, bueno, interconectar de alguna manera estas bases de datos. Bueno, está bien, las interconecté de manera local, en Venezuela, por ejemplo. Bueno, salí del país, tengo un lote de equipos robados y los vendo en otro país y las puedo seguir utilizando. Bueno, imaginen ahorita introducir estas tecnologías, esta tecnología blockchain para registrar teléfonos robados en una cadena de bloques global. En parte tumbaría el negocio un pueblo, ¿no? Wow, bueno, en principio sí, pero también daría mucha confianza en el sentido que probablemente va a desincentivar, no sé, la palabra sería más bien, el robo de equipos, porque dice, bueno, me robo un equipo y prácticamente, bueno, lo vas a tener que usar de pisapapeles, porque en cualquier parte del planeta vas a tener maneras de verificar que ese equipo, si es un equipo legal o si es un equipo que ha sido robado, ¿no? Bueno, ese tipo de aplicaciones son factibles gracias a la blockchain. Bueno, y ahora pasemos a otra parte, que es la parte formativa, profesor. Sí. Usted es fundador del Laboratorio de Internet de las Cosas de la Escuela de Computación de Sí, UCB. Eso es algo reciente, ¿no? Sí, bueno, eso tiene realmente desde el año pasado. Es un tema nuevo, el tema de acercar el Internet a las cosas. Es el Internet a las cosas. O sea, que tú puedas tener un bombillo, tal cual, que lo puedes acceder desde un navegador web y puedes en cualquier parte del planeta, bueno, ver cuál es el estatus de este bombillo, por poner un ejemplo muy sencillo, muy banal, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera asustar a la gente de allá adentro, bueno, pudieras a través de una aplicación en tu Android encender y apagar los bombillos, controlar la intensidad de luz. Así es como funciona. Así es como funciona. Digamos, lo que ocurrió ahí es que la tecnología, el Internet, ya es posible precisamente por los avances tecnológicos, soportar toda esa capa de Internet en dispositivos y cada vez en dispositivos más reducidos, ¿no? Entonces, uno lo ve en aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones industriales, aplicaciones de domótica. O sea, pues, pusimos un ejemplo ahorita banal, pero bueno, la domótica es justamente eso lo que hace. ¿Qué es la domótica? La domótica permite tener un control inteligente de todos los dispositivos eléctricos en el hogar. Okay. Entonces uno puede pensar que tiene un sistema de alumbrado, los bombillos en la casa, que reaccionen a la intensidad de luz por ejemplo, del entorno, ¿no? Persianas que pueden automáticamente controlar el umbral, digamos, la cantidad de sombra que queremos en función de la hora del día o también de la temperatura del espacio, ¿no? Del entorno, del ambiente. Bueno, eso se hace a través de IoT. No es que antes no se podía hacer, es que ahora es mucho más, no sería sencillo, sino las posibilidades son mayores, ¿no? Podemos llegar mucho más allá. Antes era
muy difícil ir más allá precisamente porque necesitábamos equipos industriales, claro, especializados para esto. A medida ahorita que se desarrollan las herramientas, ustedes pueden hacer más. ¿Y claro, qué es lo que hace el laboratorio? Bueno, en este laboratorio nosotros dictamos, bueno, yo dicto el laboratorio, le doy las herramientas básicas a los estudiantes para acercarse a lo que es la computación, bueno, lo que se llama hay un término, la programación en capa física, algo así, bueno, es acercar al estudiante de computación a la capa física, ¿no? O sea, acercarlo a lo que es un procesador, un Arduino, un Raspberry Pi. O sea, la programación ya se hace casi directamente sobre el hardware, sobre el hierro. Entonces, bueno, darles esos elementos a los estudiantes de computación, y además mostrarles que no es necesario tener conocimientos electrónicos, tener unos conocimientos avanzados de electricidad, ¿no? o de tecnologías de electrónica digital, para entrar y explorar estas áreas que son unas áreas de oportunidades para estos estudiantes de computación. Entonces uno se puede acercar mucho ahorita a la electrónica a través del lenguaje de programación también de alto nivel. Antes uno tenía que entrarle a estos equipos con un lenguaje de muy bajo nivel, Assembler, cosas realmente, bueno, más complicadas. Ahorita uno puede programar un procesador, un microprocesador, un controlador. Es como una traducción desde la computadora, desde la programación al mundo real, o sea, su impacto en el mundo real. Sí, es como facilitar ese acercamiento del mundo del hardware, del mundo físico, de la capa física, a los lenguajes de programación de muy alto nivel que domina, bueno, el 100% digamos de un computista, ¿no? Que programa algún lenguaje de programación de alto nivel maneja. Entonces, conociendo algún lenguaje de programación de este estilo, puede realizar desarrollos, algoritmos, bueno, implementaciones en el Internet de las cosas. Y que sirve como un puente, ¿no? Sí, bueno, sirve como un puente. Y además para muchas cosas, porque entonces el IoT entra en todas las áreas, en el área, por ejemplo, de los drones, un área que está siendo muy explorada en cuanto a las oportunidades que hay. La parte bueno, ya hablamos de la domótica. Tenemos múltiples desarrollos, incluso ahorita hay que se empiezan a solaparse lo que es el IoT con las cadenas de bloques. Entonces son dispositivos hardware, equipos físicos, ¿no? Que sensan el entorno, toman valores de temperatura, de humedad, entre otros valores, por ejemplo, valores asociados a la capacidad, como le comento, les digo, la parte de la contaminación, o sea, variables que miden la contaminación en el ambiente, toman estos valores y los pueden insertar en la nube, ¿no? Entonces hay ciertos valores que uno los podría introducir en una cadena de bloques. ¿Para qué? Bueno, si nosotros queremos introducir valores y queremos garantizar que estos valores no sean alterados, pudieran insertarse en una blockchain. Son aplicaciones totalmente factibles. Para usted, ¿cuáles son los retos de la formación, la enseñanza con blockchain en Venezuela justo ahora? Muy buena pregunta. Justamente nosotros estamos viviendo ahorita como la próxima fase de la blockchain, ¿no? Digamos, como realidad país. Tenemos muchas personas dando conferencias, ¿no? Eventos, pero ese conocimiento no deja de ser un conocimiento un poco informal, ¿no? La próxima fase, y lo vamos a experimentar lo que va de año y con mucha fuerza el próximo año, es emprendedores que entienden que hay que invertir en la formación académica a través de institutos tipo, bueno, puedo mencionar unos institutos. Hay ahorita uno que yo estoy coordinando un programa en la carrera blockchain, que es el Instituto Lurtec. Hay otras iniciativas, por ejemplo el grupo de Dash Maracay, también, ¿no? Preparando programas de formación. Bueno, y uno de los pioneros que fue el Instituto del IESA, ¿no? De Estudios Superiores Administrativos, que ya va finalizando el segundo programa de criptomonedas que coordina el profesor Aaron Olmos, y yo formo parte
de los instructores. Entonces, esa es la próxima fase. Okay. Esa es la próxima. Y me dice usted que ¿es realmente viable el uso de blockchain en Venezuela, ya que estamos? Sí, es viable y ya hay iniciativas, ¿no? De hecho, bueno, la iniciativa Petro, hay que mencionarlo, es una idea muy interesante que queremos ver concretada. Al final uno lo que quiere ver es que la tecnología tiene que concretarse, más allá de las ideas. Pero, digamos, eso es realidad venezolana. O sea, tenemos más de un año entonces hablando del tema de los tokens, del tema de las criptos, el tema de minería. Bueno, esa es una realidad país. O sea, Venezuela es un país que está metido en el tema blockchain. ¿Y la gente podría adaptarse a algo más que simplemente monederos digitales? Adaptarse más que... Bueno, sí, es que también nuestra realidad económica nos ha obligado a ser también muy creativos, ¿no? En cuanto a los medios de pago. Y bueno, conocemos que hay más de un medio de pago, ¿no? También emprendedores, empresas que tienen propuestas interesantes para pagar un estacionamiento si lo tienes en efectivo, para pagar un café, hacer pagos a través de mensajerías de texto y además combinar estas tecnologías con cadenas de bloques, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo crees que evolucionará entonces esta adopción? Mira, yo creo que nosotros vamos estamos evolucionando, ¿no? a un ecosistema de intercambio, digamos, de pagos a través de criptos, que ya se está haciendo, la verdad, ¿no? Probablemente no sean desarrollos, seguramente, y es así, no son desarrollos de criptos nacionales, que también las hay, pero bueno, vamos a mencionar, hablemos de cosas concretas. Tenemos el caso de Dash. El Dash ya está bastante introducido como intercambio, como método de pago en nuestro día a día, ¿no? Las personas van y se quieren comer algo en algún sitio y ya pueden pagar con Dash. Quieres comprar un teléfono inteligente, lo puedes pagar con Dash, hay sitios para eso. Pero también tenemos opciones como Realcoin o Bolívar Coin, que son criptos venezolanas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que bueno, las criptos ya son, no es que se van a convertir, sino que ya son métodos de pago en el país que están siendo utilizados, ¿no? Y eso es blockchain. Eso es blockchain. Claro, esa es una de las aplicaciones blockchain. Esas son las aplicaciones cripto. Ahora tenemos que ir un poco más allá, a ver qué otros tipos de aplicaciones con contratos inteligentes vamos a empezar a ver en el país, ¿no? Y créeme que ahí hay mucha gente trabajando, desarrollando sobre eso, sobre aplicaciones con blockchain que no tienen que ver con una criptomoneda específicamente, son otros tipos de aplicaciones. Excelente.